Hola YouTube, hoy en Tual Online Clases Preparatorias vamos a desarrollar un nuevo tema, pero antes queremos recordar que nuestra página web es www.tualonline.es y nuestro email contacto@tualonline.es. ¿Quiénes somos? Somos preparadores online de vuestras oposiciones. Te ofrecemos los temas en vídeo para que puedas verlos y estudiarlos tantas veces como precises. Si necesitas complementar con el temario por escrito, pide información ya que lo tenemos a la venta desde 10 euros. Y ahora sí, seguimos con el tema número 8 de auxiliar de enfermería, es la parte número 10, y vamos a desarrollar las muestras y valoración del líquido cefalorraquídeo, torácico y respiratorio. Muestra de líquido cefalorraquídeo. Recordar que es LCR de ahora en adelante. La extracción del LCR es el líquido que llena los ventrículos cerebrales y los espacios subaracnoideos del cerebro y de la médula espinal. Su color es transparente, la presencia de sangre le da color rojizo y la infección hace que desaparezca turbidez. Se conoce como punción lumbar, espinal o raquídea. Cuando se decide proceder a su realización es para fines diagnósticos o terapéuticos. Decimos que se realiza con fines diagnósticos cuando lo que se pretende es investigar los componentes del líquido o medir la presión del LCR. Por contra, se dice que se realiza con fines terapéuticos cuando lo que se pretende es tratar de disminuir la presión existente, introducir aire o ejecutar la raquianestesia. El lugar de la punción. Bien, el lugar de punción adecuado es entre las vértebras lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5. Lo más frecuente es entre la L3 y L4. El personal encargado de ejecutar la técnica es el facultativo. El diplomado en enfermería y el técnico en cuidados auxiliares de enfermería se encargarán de ayudar al facultativo y al paciente y se considera técnica aséptica. La posición que debe adoptar el paciente es de cúbito lateral, al borde de la cama y con la espalda arqueada, apoyando incluso la cabeza en las rodillas, posición fetal. Durante la ejecución de la técnica se debe prestar especial atención al estado de conciencia y a la ventilación del enfermo. Si el paciente llegara a presentar mareos o cefalea intensa, se procederá a la interrupción de la misma. El procedimiento. Informar al paciente de lo que se le va a hacer y de la importancia de su colaboración. Colocar al paciente en la posición adecuada. Desinfectar la piel con povidona iodada hasta la cresta ilíaca. El médico, vestido de forma estéril, será el encargado de colocar los paños estériles. Uno lo colocará debajo del paciente y el otro en la zona de la punción. Al sacar el fijador del trocar, recogerá la muestra del LCR o aplicará el manómetro para conocer la presión del líquido. El líquido que va fluyendo del trocar se reparte en varios tubos para microbiología, bioquímica, anatomía patológica, etc. Una vez retirado el trocar, se presiona con la zona de la punción con la gasa estéril. Se pinza de nuevo la zona de punción y se cubre con un apósito estéril. Seguidamente se coloca al paciente en posición de decúbito supino y sin almohada como mínimo 2 horas. Durante las primeras horas posteriores a la ejecución de la técnica se debe controlar la presión arterial. Durante las 4 horas siguientes a la finalización de la técnica, el enfermo permanecerá en dieta absoluta. Una vez recogida la muestra, esta debe ser trasladada inmediatamente al laboratorio para su procesamiento. El transporte puede realizarse en un tubo de ensayo estéril o preferentemente en un vial de transporte que contenga un medio adecuado, Columbia Agar. En caso de que no se pueda enviar al laboratorio, la muestra se conservará siempre en estufa a 37 grados centígrados, nunca refrigerar ni congelar. Si no se dispone de estufa, se puede inyectar parte del LCR en un frasco de hemocultivo y mantener a temperatura ambiente. Vamos a ver una pequeña tabla de un análisis del RCD. Podéis copiarlo y darle a pause. Bien, los parámetros normales aparecen a la izquierda. En el centro, la alteración que se puede encontrar y las causas del porqué de estas alteraciones.
la muestra de líquido torácico. Bien, conocida como toracocentesis, consiste en la evacuación de sustancias extrañas, sangre, pus, aire, del espacio interpleural. Una vez hecha la punción para realizar el drenaje, se conectará al sistema de aspiración conocido como Pleur-Evac. Bien, vamos a desarrollar y hablar del material necesario, que es un hule para proteger la cama, paños estériles fenestrados, algodones estériles, jeringas con anestésico local, guantes estériles, apósitos estériles, tela adhesiva o esparadrapo, sistema de aspiración, agujas de diferentes tamaños y bisel corto para no perforar el pulmón, agujas delgadas para exudados serosos, agujas gruesas para exudados purulentosos, o bien catéter de plástico que pasa a través de una aguja y reduce el riesgo de punción pulmonar, además de unas pinzas estériles. Recordad, todo ello estéril. La preparación del paciente es la información, la colocación del paciente en una posición cómoda y adecuada para esa punción, que bien puede ser de cúbito lateral, acostado sobre el lado afectado, sentado al lado de la cama, etc. Y además el paciente debe estar abrigado para evitar enfriamientos y solo se descubrirá la zona necesaria, es decir, la de la punción. El procedimiento es un poco largo, pero lo vamos a desarrollar. Comprobar el aparato de aspiración, colocando el tubo que va a ser conectado con la aguja de aspiración dentro de un vaso con agua y abrir la llave de paso perteneciente a esta rama. Si el agua entra rápidamente dentro del frasco, también lo hará el líquido torácico. Limpiar y desinfectar la piel en la zona de punción con una gasa estéril impregnada en povidona iodada. Anestesiar el punto de punción con anestésico local. Realizar la punción. La aguja se inserta en el punto medio entre dos costillas para evitar los vasos intercostales y durante la inspiración cuando los espacios son más anchos. La o el enfermero o enfermera enseñará al paciente a no moverse, a no toser, mientras la aguja está en la pared torácica. Si la tos es inevitable, el cirujano torácico, que es el que habitualmente realiza la punción, retirará temporalmente la aguja. Se le conecta a la aguja un adaptador con llave de 3 pasos para evitar la entrada de aire en la cavidad pleural, cerrando la llave. El adaptador se conectará al sistema de succión. Cuando se abre la llave de paso de líquido, debe afluir al frasco de vacío. Si se desea una muestra no contaminada para su estudio, puede obtenerse mediante una jeringa y depositarla en un recipiente estéril. Etiquetando el frasco conteniendo el líquido, se anotará la fecha, nombre del paciente, departamento clínico, naturaleza del líquido y análisis que deben realizarse. Se debe conservar cuidadosamente el estado del paciente durante todo el tratamiento, color, pulso, respiración y vigilar el esputo. Los esputos sanguinolentos podrían indicar una lesión del tejido pulmonar. También atención a las posibles complicaciones como hemorragias por lesión de los vasos intercostales de la vena cava o del propio corazón, hipovolemia por pérdida de sustancia hemática y como consecuencia shock. Anotación, registro del tratamiento, es decir, la cantidad, color, tipo de líquido extraído, duración del tratamiento, síntomas aparecidos. Y por último, la anotación de las muestras obtenidas y el motivo por el que se envían al laboratorio. Ahora vamos a hablar de la toma de muestras para determinaciones microbiológicas del aparato respiratorio y lo vamos a ir dividiendo y ir explicando un poquito cada una. La boca. El tipo de muestra dependerá del tipo de lesión. En úlceras y muguet se toma la muestra de la zona lesionada con torunda. En caso de abscesos se hace la toma con jeringas y se procesa para aislamiento de anaerobios. La garganta. El tipo de muestra puede ser exudado de garganta, exudado o aspirado de nasofaringe o exudado de amígdalas. En el caso de una muestra nasofaríngea, se introducirá la torunda a través de las fosas nasales hasta llegar a la nasofaríngea. Una vez allí, mantendremos la torunda cerca del septo y del suelo de la fosa y la rotaremos. A continuación se procederá a su extracción, identificación y envío al laboratorio en un periodo no superior a 2 horas. Cuando la muestra se quiera obtener sea exudado faringoamigdalino,
El material que necesitaremos para ello será un depresor lingual y una torunda de algodón. Con ayuda del depresor lingual se hace rodar la torunda sobre las amígdalas y la faringe posterior, debiendo tocar todas las partes con exudado o inflamación sin rozar la mucosa oral, lengua o úvula. Una vez obtenida la muestra se envía al laboratorio lo más rápidamente posible, no siendo necesario el empleo de ningún medio de transporte. Nariz. El tipo de muestra será bien exudado de las fosas nasales o bien secreciones nasales. Para ello se introducirá la torunda en la nariz, se girará contra la mucosa y se procederá a su extracción. A continuación se cerrará dicha torunda, se identificará con los datos del paciente y se enviará al laboratorio antes de 2 horas. Los senos paranasales. La muestra podrá obtenerse por función del seno o escobillón, especialmente que recoja la muestra de esta zona. Laringe, tráquea y bronquios. La muestra puede ser esputo, aspirado bronquial, aspirado transtraqueal o aspirado transpulmonar. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas que se desarrolle algún punto en especial? Si es así, deja un comentario en el vídeo o envía un email a contacto@actualonline.es.